Vamos a leer 1 Corintios 2 y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, Pablo dice: yo no fui como un gran orador, con una hermenéutica excelente y una presencia física envidiable y una autoridad impuesta. No, fui con ustedes y les hablé con palabras sencillas, sin mucha teología, sin mucha profundidad, así como que ustedes vieran que yo era el gran predicador. No, fui con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. O sea, es como Moisés diciendo: es que yo soy tartamudo, yo soy aquí, yo soy allá, yo no puedo hablar. Pablo dice: yo también fui a ustedes sin ser el gran orador, porque su fe, dice versículo 5, no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, lo que él hizo fue llevar un mensaje, lo importante era el mensaje y Pablo lo tenía claro. No soy yo, decía Pablo, no es el mensajero, es el mensaje lo importante. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, los cristianos maduros hablan temas diferentes. Y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, ni los demonios conocían la sabiduría de Dios en cuanto a la salvación de Jesucristo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, si los demonios hubieran sabido que el plan de salvación era mediante la crucifixión de Jesucristo, nunca lo hubieran llevado a cabo. Pero porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman, para los que le aman. Ojo que Dios prepara las cosas. Cuando Jesús se fue, dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí dice que Dios ha preparado, que las cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si nosotros amamos a Dios, Dios prepara un buen trabajo, Dios prepara una buena esposa, un buen esposo, Dios prepara un buen carro, Dios prepara buenas compañías, Dios prepara buenos hijos. O sea, él prepara a los que le aman, pero tenemos que ser perseverantes y diligentes en Él. Él prepara nuestra vida y nuestros caminos. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, ¿qué nos reveló? A Jesús y su salvación por medio de Él. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en Él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. O sea, el Espíritu de Dios está en nosotros, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué está el Espíritu de Dios? Para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué? Porque cuando sabemos lo que Dios nos ha concedido, nuestra vida es completamente diferente, porque confiamos en Él, porque sabemos que Él es mi pastor y nada me faltará. Eso David lo tenía claro. Y dijo: no, es que yo sé lo que Dios me ha concedido. ¿Qué me ha concedido? Él es mi pastor y nada me va a faltar. O sea, es fe. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, a lo espiritual. Es el Espíritu el que nos enseña a nosotros, por medio de la Biblia, por medio de la prédica de su palabra. Por eso Jesús decía: les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. O sea, el Espíritu nos enseña, nos redarguye, nos da conciencia del bien. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo y el Espíritu de Dios está en nosotros. Lo que tenemos que hacer, dice el versículo 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos que aprender, entender, y para eso estamos estudiando eso, qué es lo que Dios nos ha concedido. Porque cuando sabemos lo que Dios nos ha concedido y tenemos fe de que Él nos ha concedido eso, nuestras vidas cambian y caminamos en agrado a Él.